Bueno, gracias de verdad, Carlos. Y Gemita, te doy la palabra. Pues Carlos, coincido con mis compañeros, muy interesante todo lo que nos estás contando. Ujú, A mí me gustaría que sí, por favor, nos cuentes mucho más de los números. ujú. No sé si aquí vamos del 0 al 9 o no, o vamos del 1 al 9. Cuéntanos un poco también eso. Has mencionado antes de números masculinos, números femeninos. Bueno, Ujú. pues cuéntanos un poquito, por favor. Claro, sí, como comenté, y usando ejemplos, los conocimientos mayas y aztecas, ellos manejan el 0 y del 1 al 13, pero en es otro conocimiento. Y dado que yo conozco eso, por eso lo ejemplifico. Y en el conocimiento de la numerología pitagórica son los números naturales, es decir, ellos no toman en cuenta el 0 y es el número natural, por decir, del 1 al 9, todos esos. Y algunos maestros usan el 10, yo lo uso, yo uso el 10, que ya es un número compuesto, digamos. Y la otra parte son los números maestros que les llaman. Es decir, a veces yo en mi misión de vida, en algunas personas puede salir un número 11, un número 22, un número 33. Eso es a lo que nos referimos con los números maestros. Y los números entonces son otros. Y también hay gente que puede tener una misión de vida como los 5 o 4 o 8 y es igual. Eh, y entonces esa es la gran diferencia. Digamos, los números naturales de los números maestros es como la más diferencia más obvia en este conocimiento. Y obvio, cada número tiene una información. Primero, cada número, todos tienen el aspecto positivo o el aspecto negativo. Es decir, yo tengo que reconocer en qué parte estoy yo, si soy, no sé, yo que soy 4. Tal vez mi 4 puede ser una persona muy estructurada y muy cuadrada. Entonces vuelvo a usar mi ejemplo. Y tengo que darme cuenta cuando estoy en esa como parte muy cuadrada y muy encuadrado. Y pues ahí es donde me pongo a usar mis herramientas para cambiar eso y poder ser más flexible y entonces ver más allá de la cajita, ¿no? Es decir, si estoy pasando por una situación y esa situación me hace, no sé, no entiendo a veces pero supongo que es miedo, es estrés, es ansiedad, y hay que usar diferentes herramientas para salirse de los encuadramientos. Obvio, la información nos da una pauta, pero ahí es como, yo diría, una herramienta como meditar, pues te ayuda a salir de ese cuadradito y poder ver las posibilidades, porque eso es lo que tenemos y a veces nos quedamos mucho, ciertas personalidades en la, en la necedad, no sé. Entonces, ver los aspectos positivos es bueno, pero a veces es mejor aún ver los aspectos negativos para saber, bueno, soy necio o soy obsesivo. Yo ya ahora lo veo y antes no sabía, ¿no? Entonces, si soy obsesivo, ¿cómo cambio eso? Entonces, y eso sé que es parte de mi personalidad. Habrá gente más flexible, aquí hablo ya de la gente que puede canalizar o ser clariaudiente, que cree que qué gran ventaja es, porque ya está uno recibiendo la guía sin tener que agarrar un libro y leer o sin tener que tomar un curso de ir con un maestro para entender algunas cosas, ¿no? Y la numerología ya sería un maestro, porque si yo conozco mi información, ya puedo cambiarlo. Aquí podría hablar tal vez de uno por uno cada número, si ¿te parece? Y dar los aspectos de cada uno, así como tú me dijiste. Por ejemplo, el uno es una persona como nata para ser líder. Hablamos de que es el primer número, es de energía masculina y también el primer número, el número uno es como el único número que no se puede dividir, restar o así, es como el número uno. El dos pues es la suma de uno más uno, que ya es otra energía, ¿no? Y así cada uno. El tres podrías decir que es el uno más el dos y así vamos, ¿no? Pero el uno es una energía como muy diferente porque no hay forma de sumarlo, restarlo, pues como aquí no sé cómo explicarlo, no falla. Entonces el uno es como un líder nato, como dije también el 7. El uno es como la persona con mucha energía, muy fuerte. Y por ejemplo, la palabra clave puede ser bondadoso, pero también como yo lo veo son los líderes que no son capaces de escuchar. Podemos ver líderes políticos en negativo, que es el líder que domina, que controla, que no toma en cuenta al pueblo o a sus seguidores e impone una idea. Ese sería el líder negativo. Aquí un líder positivo sería aquel que entonces sí ha aperturado esa parte de la escucha y puede escuchar a sus seguidores, ¿no? Es, por ejemplo, la palabra clave es bondad, humildad, en positivo. Viven desde el corazón, suaves, auténticos, amorosos y muy creativos.
son muy dinámicos. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía. Un número 1 como un número 5 también son personas con mucha energía. Aquí me llega la parte de decir que estos números, y todos, nos hace bien el deporte, pero hay números que más necesitan el deporte. Entonces, un 1 y un 5 bien manejados, la energía, armonizan y equilibran su energía a través del deporte. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían unos aspectos negativos del 1? Pueden ser vanidosos, orgullosos, falta de creatividad cuando se bloquean, pueden desconocer su fuerza interior y exterior, que son muy fuertes, entonces si la usan a su favor, tienen mucha energía para guiar, para dirigir, para encaminar a la gente, por eso son uno de los números mejores como líderes. Tienen mucha iniciativa, les encanta dirigir y todo eso. En, en negativo, pues pierden esta energía, entonces ya no es tan simple. Pueden ser lentos, pesados y perezosos. Pueden ser muy desconfiados en negativo. Cero tolerancia a la crítica, manipuladores y egocéntricos. Aquí egocéntricos, pues es el ego, ¿ah? Entonces, estas son características del uno, tanto las positivas como las negativas. Vamos al número 2, que entonces sería un número de energía femenina. El número 2 es, digamos que el primer número de energía femenina, y así como digo que el uno es líder nato, líder, dirigente político, podría poner esa palabra. El 2 es como el secretario o el brazo derecho, digamos. Entonces el 2 no le gusta estar al frente, como en el micrófono y hablar. Es tímido, es introvertido, pero es muy bueno para asistir y ayudar. Aquí la palabra clave sería es obediencia, es el discípulo por excelencia, es una persona que también le puede gustar mucho lo espiritual, es, todo el tiempo le gusta estar aprendiendo, estudiando, son gentiles, son adaptables, son buenos amigos, son los que nos escuchan bien. Entonces, un 2 sería un excelente terapeuta porque le gusta escuchar a la gente, porque le gusta atender. Son como las personalidades que les gusta ponerse al servicio de los demás, digamos un 2. Obviamente no es una persona que le guste los deportes extremos, que les guste los riesgos, a eso me refiero con que el 2 no es le gusta estar protagónico, ¿no? No le gusta estar al frente. En sus aspectos pues negativos sería ya en lo negativo sería muy influenciable, puede ser una persona que amigable, pero tímido y retraído, ¿no? Puede ser desobediente, eh, se puede volver extremadamente dependiente de una persona, por decirlo, de su pareja, de alguien importante, entonces le cuesta esa parte de ser también independiente. También puede ser muy apegado al papá o a la mamá o a la pareja, muy inseguro. eh, es un número también que tiene que trabajar mucho con los miedos, con las inseguridades. Puede aceptar gente, por ejemplo, tener amistades muy destructivas y no darse cuenta, porque también el 2 es el que tiende digamos, en la escuela, Miguel Algade, que es el que puede recibir más bullying, o recibe más bullying, literal, al ser sensible, al ser retraído, y también es la personalidad como con la mayor capacidad de volverse perceptivo a diferentes, es decir, escuchar cosas, ver cosas que otros no pueden, es decir, es muy sensitivo y muy sensible, por eso es muy abierto a escuchar. Estos serían los aspectos negativos del 2. El 6 y el 9 tienen muchas similitudes. El 3 primero es el más artístico, el más creativo, el que sí o sí tiene que expresar de una forma artística, es decir, pintura, escultura, música, actuación, todas esas áreas del arte, o sería una personalidad, eso lo pondría muy negativo, le bajaría su energía. Es muy enérgico, tiene mucha energía, igual el deporte, pero la parte artística lo nutre muchísimo. No teniendo eso, es muy negativo para este número. Es el que es obviamente, el 3 es muy sociable, comparando con el 2. El 2 no le gusta ser el centro de atención, no le gusta estar al frente, no sería nunca el buen anfitrión, el buen comediante, el buen conversador. El 3 lo es, por agarrarlo de ejemplo. El 3 lo es. Le encanta conversar, le encanta estar siendo el anfitrión.
también servir, pero más esa parte artística. Y digamos que si vemos lo artístico, que se puede explotar como servicio. Entonces, músico, artista, todas las facetas. Entonces también es una persona muy buena en la parte expresiva, en conocer el lenguaje corporal y todo eso. Entonces, en negativo, ¿cómo sería un 3? El 3 tiene mucha fe, por cierto, el 3 del 6 y el 9 tiene mucha fe. En negativo perdería por completo su fe. El 3 también sería el criticón, por excelencia. Criticón, chismoso, el que puede también reconocer a las personas y sus defectos y usarlos en su contra, porque es el que tiene mejor el don de la palabra y la parte artística. Como digo, el 3 expresa en la parte artística muy fácil. El 6 sería alguien que tiene el lenguaje, no, perdón, la conexión directa con Dios. Un 6 le encanta la oración, pero volvemos al 3. Entonces, el 3 es más el desarrollo artístico. Eso es vital e importante. Son altamente creativos, obviamente, por supuesto. A alguien que le gusta pintar, dibujar, hacer manualidad, el 3 creo que es el número que representa la parte. Y en los aspectos negativos, esta parte, que es el crítico, puede volverse muy juicioso, puede perder totalmente la fe, también porque también es una persona de mucha fe, un 3. Entonces, si pierdes la fe, te vuelve una persona negativa, criticona, autodestructiva y bastante juzgona, ¿no? El 4 ya es una persona más estructurada. ¿Cómo sería un 4? Bueno, yo tengo el 4. Los 4 son las personas, diríamos que pueden ser muy buenos en estructurar, en organizar, en ordenar. Diría que la gente de oficina que le gusta mucho eso, curiosamente a mí no me gusta decir que soy 4. El 4 es muy bueno en eso, es decir, organizar, administrar los tiempos, administrar la persona y está feliz en esa área del trabajo. Los 4 es, no sé, les gusta, son inteligentes, son tenaces, son perseverantes, mm, toman las decisiones correctas, por eso esta parte que ejemplifico de la oficina le queda muy bien, porque es como son pececitos en el agua en esa área. ¿Qué más? Son enigmáticos, son buenos también para como visualizar o proyectar el futuro. Pueden crear sus propias reglas o leyes, digamos, por eso en la parte empresarial o de negocios se mueven bien porque, digamos, como que tienen esa información implícita en ellos. También saben respetar a los demás, es decir, dejar vivir y vivir su vida, que otros números no. Por ejemplo, el 3 digamos, en negativo sería muy entrometido, no sabe respetar los límites sanos, eso no lo dije. Entonces el 4 ya sabe eso. El 4 sabe cuándo hablar a alguien, sabe cuándo dejarlos, sabe cuándo darles su tiempo y su espacio a los demás. Y creo que eso sí lo hago bien. Entonces, esos son los aspectos positivos. En los aspectos negativos, el 4 por ejemplo, ¿qué es? Puede ser una persona insensible, puede ser una persona intolerante. Eh, Hay situaciones de la vida o de las personas que no le agradarían y entonces ahí es donde sale ese aspecto de ser insensibles, intolerantes, y entonces la crítica otra vez también. Entonces el 4 es mucho la crítica. También lo que dije del encuadramiento es ese pensamiento muy racional, muy lógico, muy analítico, y nos quedamos en esa cajita y no salimos, de ahí no salimos, los 4. Es decir, la creatividad, aquí la imaginación es importante para salirse de ese encuadramiento, del ego, por decirlo. Entonces, la lógica y el razonamiento nos puede ganar. También tiene aspectos del uno, que es decir, el uno no le gusta ser ignorado, y el 4 también. Les encanta como dirigir, que todos lo vean, que todos lo obedezcan, que sean el centro de atención. Ese sería. Entonces, al estar mucho en la mente, también nos alejamos de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra realidad interior. Entonces, aquí puedo ver que el 4 es el que es más propenso a eso. Y está más conectado el 2 a estar en su mundo interior con una autoestima sana. El uno y el 4 entonces tienden a dejarse ir por el ego, por esa cuadratura, inflexibilidad mental. Entonces el 4 y el uno tienen esa similitud. Y qué curioso porque el 4 es un número par y estamos hablando de energía femenina, pero el 4 entonces tiene mucha energía masculina en esta parte de dirigir, de crear, de ser emprendedor, de ser sí, de los negocios y toda esa parte muy racional y analítica que sería crear un negocio, crear una empresa, crear un emprendimiento. Se necesita mucho esa cuadratura para hacer las cosas.
pero en la parte creativa no sirve para nada. Ahí serviría un 3 en el equipo, ¿no? Alguien muy, muy creativo o muy genial. Por eso cada número tiene sus aspectos, entonces aquí la combinación de varios números es interesante e importante. Bueno, nos vamos al 5, que es el que más conozco yo y es el que más, pues, sé. El 5 que tiene justo con los personajes como ese, como Bart Simpson o el Doctor House. Es el número, yo empiezo con mi ejemplo, que eso es muy mío y lo tengo. Si vemos los números y alineamos los 9 números, el 5 siempre queda en medio. Entonces, para mí el 5 es el centro o el corazón o el motor. Entonces, por eso sus virtudes tal vez, o es muy versátil. La palabra para mí es versátil y flexible, en positivo. Entonces, es versátil porque sí puedo aprender muchas cosas. No domina todo, claro, pero es de los números que tienen más la facilidad de aprender diferentes temas o áreas. Y esa parte de versatilidad también juega porque en contra. La libertad en el 5 es muy importante la libertad y las reglas a la vez. Un 5 que no respeta las reglas es un bar. Un 5 que sí respeta las reglas podría ser y tiene que cuidar su humor es un doctor House, porque es una persona muy sabia que le dice lo que tiene que saber el paciente, pero tiene que cuidar esa crítica o ese humor negro, pero es un ser muy sabio. Entonces, como en balance, es un gran maestro. Y es muy versátil porque vamos a la energía del 1 y el 5 otra vez. Sin actividad deportiva se vuelve una persona muy destructiva. De hecho, Bard es muy activo y si no usa la patineta no sé qué le pasaría, ¿no? Pero el 5 es muy versátil, es decir, domina múltiples áreas y veo que puede ayudar en mil cosas. Pero es de los números más importantes que desde, supongo que desde chiquito requiere una guía. Y quien no tiene esa guía, eh, es difícil como que crezca positivo, digamos, ¿no? Entonces el más versátil es el que tiene más capacidad de aprender diferentes cosas, tiene mucha energía como el uno diría, el deporte es obligado, y en negativo, entonces es una persona negativa, muy autodestructiva, como Bart, con un excelente talento para escribir, pero para hablar más de los demás, entonces crítica y juicio muy fuerte en el 5 igual que en el uno también. Entonces, a esos aspectos a cuidar mucho. Y aquí yo veo que el deporte, y yo meto otra área. La meditación es padrísima cuando la logramos entender, o por ejemplo como el yoga o el tai chi. Son dos grandes herramientas extraordinarias. Y cualquier deporte, sería el gimnasio, pero la yoga y eh, el tai chi o eso son como herramientas muy bonitas para como centrarnos otra vez, volvernos a enfocar, ¿no? Como se dice, céntrate, vuelve a tu centro. Esa es como la palabra. Muy bien, ese sería el 5 en grandes rasgos. Es muy versátil, muy flexible, pero también tiene que respetar las reglas y saber cuándo se está saliendo de ese centro.